Por Haití se reunieron los países integrantes de UNASUR. El terremoto de 7 grados en la escala de Richter que destruyó Haití el pasado 12 de enero es considerado por la Organización de Naciones Unidas una catástrofe mayor que el tsunami. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del organismo internacional admitió que nunca en su historia estuvo enfrentada a una tragedia de esta magnitud. Hasta el momento hay 230.000 muertos confirmados, pero la ministra de Comunicaciones, Marie-Laurence Jocelyn, aseguró que el número de víctimas será mayor, ya que se desconoce la cantidad de cadáveres que aún están bajo los escombros y el número de víctimas sepultadas por sus propias familias. El epicentro del sismo fue a 15 kilómetros de Puerto Príncipe y devastó, además de la capital, las urbanizaciones de Jacmel, Carrefour y Léogâne, ocasionando 300.000 heridos, más de 1 millón de viviendas destruidas y 3 millones de damnificados. El Parlamento, la Catedral, la sede de la ONU y hasta el Palacio Presidencial fueron destruidos. El gobierno debió trasladarse a una comisaría cercana al aeropuerto. Los expertos aseguran que la dimensión de la catástrofe supera la ocasionada por el tsunami en el 2004, que afectó a 11 países, ya que en aquella oportunidad en el sudeste asiático hubo 10.000 muertos menos. Los daños materiales fueron menores y no sucedieron los graves problemas de coordinación y logística que hay en Haití. Según los analistas, serán necesarios más de 10.000 millones de dólares en 10 años para la reconstrucción de este país. Ante este panorama desolador, UNASUR convocó a una reunión extraordinaria que se llevó a cabo en Quito y en la que participaron 4 de los 12 presidentes del organismo. El acuerdo final de 12 puntos estipula una ayuda a corto y mediano plazo que incluye un financiamiento de 300 millones de dólares. Se creará un fondo de 100 millones de dólares, con el aporte de cada país, de acuerdo a su Producto Bruto Interno, a lo que se sumará un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares a baja tasa y a 20 años. Según el presidente René Préval, las necesidades urgentes e impostergables son de infraestructura, salud, desarrollo agrícola y educación. Se debe reconstruir y refundar un Haití que no se concentre solamente en Puerto Príncipe. Hay que descentralizar el país. Es necesario promover una agricultura que sea rentable y que se preocupe por el medio ambiente, que proteja la tierra y que evite la destrucción y la contaminación del agua. Durante las deliberaciones, el canciller argentino Jorge Tayana sugirió que la ayuda a Haití se ejecute en conjunto con la ONU, al tiempo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuestionó que a menudo la asistencia humanitaria quede en manos de las organizaciones no gubernamentales y llamó a respaldar la solicitud de condonar la deuda. Entre esas contribuciones concretas podemos señalar el respaldar el llamado del relator especial de Naciones Unidas sobre deuda externa para que se condone la deuda externa de Haití, sobre todo la multilateral. Hacemos un llamado cordial a todos los acreedores, en particular a los organismos multilaterales, insistimos, para la condonación total de la deuda externa haitiana. UNASUR resaltó la necesidad de que la cooperación se realice en el más absoluto respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención en los asuntos internos de Haití. Este párrafo se interpretó como una crítica a la ocupación militar de los Estados Unidos, que destacó una fuerza de 20.000 soldados en la isla. Todo, la presencia militar, la presencia económica, la presencia financiera, la presencia de ingenieros, la presencia médica, todo debemos nosotros canalizarla a través del Estado, y parte de los recursos de UNASUR debe dirigirse a financiar Estado, a construir Estado, a levantar institucionalidad del Estado. En el documento final de 12 puntos también se establece un plan de ayuda que incluye el envío de carpas y la construcción de albergues. Declara la intención de eliminar temporalmente los aranceles para productos haitianos y estimular la inversión en la isla. Los países de UNASUR buscan sumar esfuerzos para conseguir que la ayuda llegue a los más necesitados, ya que casi un mes después de la tragedia, los actos delictivos, que incluye denuncias de violaciones de mujeres y tráfico de niños, la desorganización en la entrega de ayuda y la destrucción de gran parte de la infraestructura básica, retrasan la estabilización del país.
Tan solo 272.000 personas de los 3 millones de afectados tienen resguardo en tiendas de campaña. La época de lluvias dificulta la distribución de los alimentos, mientras las condiciones de salubridad no han mejorado en absoluto. Unas 470.000 personas viven en campamentos en Puerto Príncipe y alrededores. Solo en la capital se necesitan 18.000 letrinas para 900.000 personas. Y hasta ahora, solo hay 900. En 2 semanas, se reunirán los cancilleres de UNASUR para motorizar y concretar las propuestas de ayuda surgidas de la reunión de Quito. Qué tema complejo el de Haití, ¿no? Porque más allá de todo lo que ha pasado y lo terrible, los movimientos internos que hay, el presidente Prevala hablaba de descentralización. Estaba leyendo hoy justamente en un diario de Haití que cerca de 500.000 personas ya abandonaron la capital y fueron a otros lugares en el interior del país. Pero claro, no hay trabajo. Pero la gran pregunta, en el informe se pone una palabra clave, coordinación. Mucho se habla del Estado y del gobierno de Haití. Pero el gobierno prácticamente no existe, ese Estado prácticamente no existe, y además es un gobierno que también aceptaba las recetas neoliberales que les iba dando el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que ahora van a organizar conferencias para reconstruir Haití. Y con una economía que ya previamente a esta catástrofe venía absolutamente destruida, prácticamente hecha a polvo. Y repasando algunos datos de la historia de Haití, porque es realmente... a uno le llama la atención inclusive cómo un país llega a este grado de descomposición, ¿no? El origen de por qué esta prevalecencia francesa en el origen de Haití. Esto tiene que ver con el Tratado de Ryswick de 1697, cuando España le cede la mitad de la isla, la parte occidental, a Francia. Ahí se genera esa dependencia, esta especie de colonia francesa, explotada de una forma bastante salvaje por los franceses, que prácticamente lo utilizaron como lugar para imponer la esclavitud, traer esclavos desde África. Por eso la población negra, este origen negro y africano de la población, que un siglo después, cuando empezaron los movimientos revolucionarios hacia el fin del siglo XVIII, eran 500.000 esclavos en una isla donde había 20.000 blancos que utilizaban esos servicios. Sarkozy viaja la semana que viene a Haití. ¿Pedirá perdón? ¿Vos creés? Vendría bien, ¿no? Y es en el siglo XX donde aparece la intervención estadounidense, primero generando el desarrollo de la infraestructura a través del endeudamiento del país. Endeudaron bárbaramente a Haití, y en 1915, ¿cómo resolvieron este endeudamiento? Con la intervención de los marines. Y se quedaron 20 años, ¿no? Y ahí formaron este nuevo Estado haitiano, dependiendo de los Duvalier. Tampoco pidieron perdón. Tampoco han pedido perdón. Al contrario, volvieron ahora, quién sabe con mejores intenciones, ¿no? No, altruistas no son, de eso seguro. Y el Miami Herald dice que ya algunas empresas contratistas estadounidenses están ávidas de hacer el negocio, por ejemplo, de remoción de escombros. Eso es lo preocupante.